otra en español. Y en videos tienen 5 videos para ver, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe. ahí Sí, se salió, ve. profe. Ok, bueno. Entonces, hoy yo voy a avanzar en lo que es los materiales con el 3A1 y el 3B1. No, y el 3C. El 3A y Profe, el 3C. Sí. me deja descargar Ustedes- solamente, perdón, me deja descargar solamente el primer archivo, los otros me aparece como que no se puede acceder al sitio web. No sé si soy la Sí, única. a mí me pasó lo mismo también. Sí, a mí también. A ver, material yo veo U3. Guardar. Es a mí me lo toma como un zip. A ver el zip que hay adentro. Adentro del zip hay solo uno. Ok. Bueno, ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo así. Sí, profe. ¿Puede alguien enviar su mail a ricardo.rezónico con doble z @gmail.com y me recuerdan cuando estemos terminando la clase que se los envíe, o también lo podría hacer mientras voy explicando? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos a ver entonces uno. ¿Están viendo el primer PowerPoint entonces? Análisis estratégico 1. Los desafíos actuales, conceptos de estrategia, análisis FODA, planificación estratégica. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Nos basamos un poco en alguna bibliografía que está aquí. La otra parte que sigue es fundamentalmente de Michael Porter, el otro que van a ver ustedes, aunque yo voy a dar un pantallazo inicial de qué se trata, pero el detalle más lo van a leer ustedes, porque también está explicado en algunos de los videos por el propio Porter. Así que se lo dejaré a él como invitado de Harvard en nuestras clases. Y después algunos otros materiales que voy a sintetizar. Y vamos a ir por el lado de avanzar con lo que son siempre el contexto y cómo aplicamos las herramientas en determinados contextos. Y ahí vamos a avanzar un poco sobre cómo se usa la planificación estratégica en las organizaciones. Entonces, ¿por qué usamos estrategia? Porque necesitamos alinear nuestro comportamiento, como habíamos dicho también viendo algunas de las metáforas organizacionales, ¿sí? Por ejemplo, la política, cómo alineamos el comportamiento de las personas en tal organización. Bueno, porque hay una visión, porque hay una misión, porque hay objetivos, porque hay estrategias, tareas. Bueno, esa es los conceptos centrales que van a nuclear a ese grupo de personas para que esa organización, bueno, cumpla con sus objetivos, se dice en general, ¿no? Y para ello tenemos que ver que lo hacen ¿dónde? En un contexto que pueda ser analizado según 6 círculos de la competitividad. ¿Qué son los círculos de la competitividad? Serían como los factores que van a influir en la competitividad de esa organización por las lógicas que operan allí. Primero es el microeconómico, la empresa, es decir, aquí están un poco más mejor detallados.
La empresa, ¿qué lógica utiliza en la gestión? ¿Mm? Al hablar de micro, estamos hablando solo de la empresa, como si fuera el organismo, pero sin el contexto. A ver qué está pasando allí. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la lógica de gestión? ¿Qué tipo de liderazgo utiliza? ¿Cuál es el relacionamiento con la fuerza laboral, con todos los involucrados internos? ¿Cómo maneja los recursos? ¿Cuán desarrollada tienen las políticas de calidad, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad, sostenibilidad, ambiente, etcétera, etcétera? Bueno, esa es la primera mirada va a depender mucho de esa gestión inteligente, eh, el que esa organización pueda tener éxito en el contexto, pero no es solo la única variable. Es decir, vos podés tener muchos recursos más, pero si no manejas lo que es lo que se llama lo mesoeconómico, es decir, el entorno inmediato de tu negocio, ¿cuál sería? Bueno, tus clientes, tus proveedores, el lugar en donde vos operás, la cultura de ese lugar, las posibilidades, hasta el clima, el capital organizacional, ahí está, el capital logístico, el capital intelectual. ¿Qué es el capital intelectual? Bueno, está en un entorno en donde hay muchas universidades, gente formada o demás, o los ingenieros tienen que venir de Buenos Aires o de Córdoba porque estás en un pueblito en San Luis. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuál es el capital logístico? Tenés rutas, tenés autopistas, tenés caños de internet en donde puedas comunicarte y no se caiga cada rato, tenés líneas de alta tensión para proveer de energía, y eso tiene que ver con la logística en general de los recursos que vos necesitas. El capital organizacional, bueno, cómo vos estás articulado con lo que puede hacer la organización, con los polos productivos que allí hay, etcétera, etcétera. Eso es lo mesoeconómico y también no alcanza, porque eso puede estar fantástico, también lo microeconómico, pero si lo macroeconómico, es decir, ¿qué? Y bueno, a ver, la competitividad cambiaria, las políticas que tienen que ver con la inflación tal vez, que tienen que ver con lo fiscal, lo impositivo, ¿cómo que puede ser? La promoción de esa actividad, la promoción de las exportaciones de esa actividad, bueno, un montón de incentivos o no, o falta de inteligencia a veces en ese Estado por no involucrarse y dejar a manos del mercado a lo mejor la sobrevivencia o no de determinada especie organizacional, cual si fuera el darwinismo económico-social, para lo cual muchas lógicas económicas, conservadoras, liberales, tienden a eso. Bien, entonces lo macroeconómico es otro factor, pero además se le suman estos otros tres que tienen que ver con lo internacional. A ver, cuán ágil es esa organización para poder exportar. Puede exportar, tiene ayudas, se ha aliado con otros, como han hecho organizaciones para crear una especie de clúster y a través de ello negociar con el Estado, pero también minimizar los costos de ir hacia otros mercados. Por ejemplo, en Córdoba, eso fue la estrategia del Córdoba Technology, Cluster Córdoba Technology, que se asociaron para, bueno, participar en ferias en Miami, en otros mercados, y al interior eran competidores, pero como abrieron nuevos mercados, bueno, esa competición interna se minimizó porque, bueno, todos también tenían posibilidades de exportar. ¿Sí? Lo institucional es importante, claro que sí, porque, como recién dijimos, el gobierno bueno, ¿qué hace? ¿Exige a lo mejor una multiplicidad de trámites? O como ahora ha implementado la Municipalidad de Córdoba, que vos puedas habilitar desde tu casa, llenando formularios online, tu negocio. Antes la lógica era, bueno, ir a bomberos, ir a tal lugar,
al piso tanto de la municipalidad, que era lo tributario, pero al otro piso porque ahí te revisaba determinada papelería para darte permiso, ir a rentas de la provincia, etcétera, etcétera. Es decir, era una inversión de tiempo y de cosas que se fue, bueno, con la inteligencia del Estado, las nuevas herramientas, la propia pandemia que aceleró eso y demás, como que hay herramientas ahora un tanto más desarrolladas e inteligentes. Bueno, ¿hasta dónde entonces ese Estado, eh, digamos, también tiene unas regulaciones, unas leyes que dificultan o aceleran? ¿No? Siempre, claro, también está la discusión esta de que desde ese liberalismo, conservadurismo, de que bueno, el Estado en general es un obstáculo. Recordemos que el Estado es el que regula, en cierto modo, el bien común. A veces un tanto tonto para ello, a veces un tanto, bueno, no capacitado, no ágil y demás, pero es en cierta medida el formato que hay hoy en la democracia del mundo y a veces incluso en las nuevas democracias para manejar los asuntos de una sociedad. Y la política social, ¿no? Es decir, como vamos de la mano de qué, de la gente, de la capacitación, del empoderamiento, de la seguridad o inseguridad que provoca que la gente esté incluida o no dentro de las políticas sociales, económicas, bueno, todo eso también tiene que, es un factor de competitividad, porque gente empoderada o una sociedad, por ejemplo, que tiene buenos sueldos, los trabajadores, más también una sociedad que compra, que consume, y por lo tanto también crea climas de negocios, de inversiones. Si los salarios están muy deprimidos, las únicas actividades económicas privilegiadas que pasan a ser aquellas, por ejemplo, ligadas a la exportación, ya sea la exportación de granos simplemente, que incluso tienen poco valor agregado en términos de, que, de mano de obra, sí tienen, bueno, algún componente de maquinaria industrial y otros que muchos de ellos son importados, como pueden ser algunas semillas y materiales para el tratamiento de maleza o fuera, herbicidas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay que ver cuál es la lógica de esas políticas para buscar un cierto equilibrio, un cierto desarrollo que no profundice las inequidades, la desigualdad, la miseria, el hambre, la inseguridad, etcétera, etcétera, como por ahí comentamos. Entonces, siempre están actuando factores de cambio, o lo llamamos drivers, construyendo, que son como variables, operadores claves, ¿no? Que van a impactar sobre los escenarios futuros. Podemos analizar, por ejemplo, ahí tienen tecnología automotriz. Bueno, ¿cuánto me cuesta a mí comprar ese auto? El costo de operación consume mucho, poco, los repuestos son caros o no, los niveles de contaminación son altos, bajos, normal, la seguridad. Es un tema importante en el diseño, ¿eh? Es cómodo, da estatus esa marca, bueno, son que operadores, drivers, por los cuales se van a posicionar determinados compradores. Algunos van a ir, bueno, por todos, desde el estatus a todo lo demás, y otros, bueno, tal vez por lo que pueda llegar a ser el costo de adquisición, otros más comprometidos a lo mejor con las cuestiones ambientales, a lo mejor van por el lado de si es eléctrico o sus niveles de contaminación son bajos, etcétera, etcétera. Y así para cada una de las cosas que analicemos, y cuáles son las áreas que habría que analizar de drivers más importantes, bueno, todo lo que ocurre en ciencia y tecnología, porque son las generadoras de las nuevas, bueno, las nuevas lógicas, los nuevos productos, los nuevos materiales que van a desarrollar servicios, productos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, un aspecto importante, la demografía. ¿Por qué? Y porque permanentemente hay cambios por allí, por ejemplo, de las
ciudad al campo en busca de mejor calidad de vida y de puro y demás, de aquellos que tienen una posición tal vez mejor, buscan a lo mejor los countries o casas en las afueras de las ciudades. También hay que, buscando trabajo y oportunidades, los que viven fuera de las ciudades o en el campo, en general van a las ciudades a intentar ser fuerza laboral de alguna empresa y tener un sueldo en blanco y no que depender tanto de cuestiones a veces naturales o demás, como a lo mejor fue su vida pasada. Entonces, o también la demografía puede ser a nivel mundial pensado como, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora? Los talibanes de nuevo en Afganistán y ¿qué hay? Y hay miles o millones que quieren salir de Afganistán, así como salen de países por crisis económicas, también por crisis políticas, por persecuciones religiosas, etcétera, etcétera, o por sueños, como es de lograr el éxito, como suele ser la constante migración mexicana y centroamericana hacia Estados Unidos. Bueno, la demografía es un tema también clave porque los sistemas están sociales, están preparados, bueno, no soportan por ahí en general lo que es la migración de cientos de miles. Y pensemos que, por ejemplo, de África han emigrado por, primero, es decir, la terrible historia de la esclavitud, ¿no? Que fue el principal producto allá por el siglo XVIII, y lo fue después también, por el cual crearon, como creo que comenté en algún momento, la riqueza muchos de los países, incluso de los ricos en esos países, bueno, sus antecedentes, de bisabuelos, tatarabuelos y demás, eran traficantes de esclavos, ¿no? Entonces eso también son fenómenos de demografía que impactan en la cultura de los países, por ejemplo, esa gran delirio, digamos, racista en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos y demás. Tal vez a algunos que les interesen estas cuestiones, si pueden ver a lo mejor en HBO Max, en 3 capítulos está la historia un poco de Obama, cómo Obama llega a ser presidente y sus 2 presidencias y toda la historia política de la construcción, y todas las cuestiones internas complejas que tienen que ver con cuestiones del racismo, etcétera, etcétera, que son también muy interesantes para hacer comparaciones con lo que a veces ocurre aquí, aunque el eje a lo mejor no es un racismo tan claro como allá, pero hay como algunos mensajes un tanto complicados en algunos ejemplos. Bueno, el medio ambiente, ¿para qué vamos a hablar de ello? La mayoría ya sabe por qué está en la agenda. Y ya lo comentamos, actitudes y valores están cambiando permanentemente. Eh, qué sé yo, también a lo mejor hemos comentado sobre, bueno, el empoderamiento de las mujeres, pero a la vez también sobre otros factores que tienen que ver, bueno, con género, con lo económico, con lo cultural, como un fenómeno, por ejemplo, de países como a lo mejor Bolivia y otros países andinos, en donde hay un reconocimiento después de algunos gobiernos de lo que pueden ser las etnias, etcétera, etcétera. La globalización económica, bueno, ya es mercado, aunque todos siguen teniendo unas limitaciones en términos de comercio y tratan de manejar, porque con eso se maneja la balanza de pagos y la riqueza también de un país, las posibilidades de desarrollo. Hay, bueno, una apertura económica, en nuestro caso limitada también por el tema de nuestra dependencia sistémica con el dólar y el alto consumo de dólares para ahorro, para turismo y para otras cuestiones, y no es un país que produzca todavía la cantidad de dólares que la población en general y la actividad económica además. Entonces, por eso tenemos recurrentes problemas desde hace varias décadas. Y las instituciones políticas. Bueno, ¿qué son las instituciones políticas? Precisamente
las organizaciones, como pueden ser el Estado, en sus diferentes partes, el Poder Judicial, por ejemplo, las propias organizaciones, las sindicatos, etcétera, y bueno, cómo defienden sus intereses. Entonces, habíamos comentado algo sobre sociedad de la conciencia, la necesidad de articular el conocimiento con valores y cómo esa actuación inteligente va a ir a operar sobre las decisiones que tomamos. Y esas decisiones que tomamos dependen muchísimo de nuestra formación, de las complejidades que logremos detectar o no, porque si no, bueno, ahí también lo podrán ver en aquellos que les interese, en ese, en, en ese documental que les comentaba recién, cómo pueden ser conducidos un poco por algunos intereses. Y hay errores habitualmente que cometemos, mentales, intelectuales, de la razón y paradigmáticos, por esto de no chequear, no estar, ser consciente del lugar y también de quiénes son los que emiten los mensajes y por qué, etcétera, etcétera. Algunos que, por ejemplo, al leer esto ahora o después quieran preguntar, lo vamos a hacer, pero vamos a avanzar un poco más porque también eso lo abordamos en otros momentos. Esto es un árbol de tecnologías modernas de gestión. ¿Qué está arriba? Herramientas que tienen que ver con la estrategia. La estrategia, la táctica y la logística son palabras que vienen del lenguaje militar. Un poco la idea de estas palabras o conceptos es, bueno, la estrategia es qué queremos, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos globales. La táctica es qué vamos a hacer para lograr esos objetivos. Y la logística sería cómo aprovisionamos de recursos a la lógica tomada en la táctica para lograr los objetivos de la estrategia. Esa sería la gran diferencia. Y ahí tienen un montón de conceptos que se usan. Por ejemplo, el layout, just in time, la localización, la dimensión, la automatización o no, el mantenimiento. Todo eso son cuestiones fundamentalmente de la logística. La táctica tendría que ver con gestión de la innovación, sistemas de gestión, por ejemplo, como los que vamos a ver de por directrices, lo que es enfoque en el marco lógico, gestión de proyectos, que vemos más en el año que viene, aquellos que hagan herramientas, dirección, lo que es gestión del potencial humano. Hay cuestiones también que tienen que ver con lo estratégico, ¿no? Porque gestión del potencial humano, si bien es táctica, también la lógica de liderazgo que yo utilice puede potencialmente transformar esa organización en un activo estratégico que nos diferencia de otros. Pero típicamente cuando pensamos en qué, en escenarios, como recién les decía, en perspectiva, en inteligencia competitiva, que también es un tema del año próximo, herramientas, en lo que es visión, misión, valores, que luego voy a explicar rápidamente, en los mercados, etcétera, etcétera, estamos ahí con data o información necesaria para diseñar la estrategia. Acá hay preguntas que tienen que ver con, bueno, conceptos, modelos. ¿Quién lo propone? ¿Cómo es que se dice que eso es válido? ¿Y hasta qué punto es fiable? Son preguntas claves. Entonces, estrategia puede ser pensada como plan, maniobra, pauta, posición, perspectiva, y tiene que ver con, bueno, a ver, yo comparto esta lógica, entonces como que tenemos una estrategia similar. Los dos estudiamos mucho para, no sé, aprobar. Y otros tienen otra estrategia. Plan, maniobra. Bueno, si yo deliberadamente y conscientemente escribo un plan y digo, vamos a ir por acá a hacer esto, como pauta, todos tenemos estrategia. A lo mejor no está escrita, ni siquiera es consciente, pero alguien que observa y dice, tal hace tal y tales cosas, puede poner en palabras cuál es la estrategia que está teniendo. ¿Sí? Y como posición es, a ver, ¿cuál es la posición estratégica tuya en este momento o de Coca-Cola? Bueno, la posición estratégica de Coca-Cola es, bueno, un jugador de primera a nivel global y no tiene a lo mejor nada que ver con, no sé,
lo que pueda ser una marca de gaseosa de Villa María, que a lo mejor en Villa María le hace competencia y demás en determinado sector, y vamos a ver lo que son las tres estrategias: la estrategia de diferenciación, la estrategia de costo y la estrategia de segmentación, así explicadas rápidamente, pero están en los materiales para que ustedes vean y lean, y si no pregunten. Entonces la posición también determina cómo vas a jugar. ¿Por qué? Y porque vos por esa propia posición, bueno, qué sé yo, Messi no va a volver por la posición estratégica que tiene en el fútbol mundial, no va a volver a jugar a un equipito pequeño, porque su posición estratégica es otra en el fútbol mundial. Entonces, ¿qué tenemos? Algunos nos dicen que hay, bueno, Steiner lo analiza desde el porvenir de las decisiones actuales, es decir, a ver, yo tengo que diseñar hacia dónde quiero ir. Un poco esa es la traducción. Como proceso, a ver, ¿qué voy a hacer yo para planificar? ¿Cómo pienso? ¿Cómo analizo? ¿A quiénes convoco? ¿Qué datos reúno? ¿Cómo organizo esa información? ¿Cómo extraigo conclusiones? ¿Cómo, etcétera, etcétera? Como filosofía. Sí, a ver, ¿cuál es el punto de vista? ¿Cuáles son las palabras centrales? Sí, si está la palabra sostenibilidad, si está la palabra responsabilidad, ahí la filosofía estratégica de esa organización tal vez sea bastante distinta de aquella que a lo mejor solo llegó a poner, bueno, la palabra competitividad o rentabilidad, ¿sí? Porque no es que la sostenibilidad y la responsabilidad no las contemplan esas dos, sino es una mirada un poco más allá, inteligente y pensando en la agenda global y de intereses sociales, no solo en el interés por ahí exclusivo de esa organización. Y como estructura, a ver, hay un área de planificación. ¿Quiénes son los que planifican? ¿Cómo es que ese esfuerzo lleva a producir algún documento y demás, y que haya consenso sobre esa dirección, esos objetivos? Bueno, esas son las palabras que utiliza Steiner para explicar, y una de las ventajas fundamentales de la planificación estratégica es, al pensar, analizar en todo esto, analizar el contexto, quiénes somos, dónde estamos, un poco cuáles son las oportunidades y amenazas que hay afuera, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades adentro. Es una actividad de aprendizaje organizacional que nos hace hacer más inteligentes las cosas y nos hace también planificar de modo más inteligente al futuro en virtud de las cosas que no preveímos y porque también aprendemos. Entonces los requisitos de una estrategia debe ser consistencia. Yo debo tener en cuenta la variedad requerida que decíamos en organizaciones como Cerebros, sí, fundamentalmente, aunque también en organizaciones como organismos, esto de cómo me adapto al entorno. La consonancia, bueno, cómo hay conformidad de las cosas que se tienen en cuenta entre sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes de esa estrategia? Y si esas están en una relación inteligente o no, podría tener que ver con la consonancia. Las ventajas competitivas, si se crean o están sosteniendo. Ventajas competitivas. ¿Qué son las ventajas? Bueno, si yo tengo, no sé, el mejor cocinero con estrellas Michelin, el único con 3 estrellas Michelin de Córdoba, cocina para mí, bueno, eso es una ventaja competitiva para jugar en cierto sector ABC1, digamos, de la población, tal vez, que está dispuesto a pagar más por ciertas cosas, o jugar un poco con la experiencia de comer, de ir más allá de lo habitual, que es lo que, bueno, en cierto modo ofrecen esas lógicas. No quiere decir que en otros lugares no se coma bien, y o barato, y o sencillo y saludable, sino, bueno,
hay como una experiencia particular que es la de ese lugar. Entonces, ¿ahí qué hay? Bueno, hay una ventaja competitiva con respecto a otros restaurantes, pero también el lugar, ¿dónde está? En esa esquina, cómo está pintado, incluso, aunque algunas ventajas competitivas no se sostienen en el tiempo, porque los otros rápidamente aprenden y tal vez digan, ah, es ese software, lo compro. Ah, mira, vos ha pintado así, remodelado, ah, mira, voy a hacer más o menos eso, o algo que vaya por ese camino. Entonces, algunas ventajas competitivas son más sostenibles que otras. Sostenibles en que puedan ser sostenidas en el tiempo, que ahí no es lo mismo que sostenibilidad de las tres miradas ambiental, social y económica. Y factibilidad, obviamente, debe poder realizarse. Entonces, la estrategia debería ser buscar ventajas competitivas y tratar de que sea consciente, deliberado, el proceso ese formalizado, es decir, escrito, registrado, para que un grupo elabore un poco el diseño de por dónde vamos a ir y también cuáles son, como dije, los datos, etcétera, etcétera, y podamos también operar sobre la capacitación, la persuasión, para que haya comportamientos relacionados con ello y pase a ser también un proceso cultural emergente de la cultura organizacional, esos modos de actuar en una estrategia. Entonces, ahí está, identificación de la oportunidad y los riesgos, determinación de los recursos de la empresa, objetivos y criterios de los objetivos, consideraciones de tipo social y de todo tipo, van a llevar a, bueno, pensar cuál es la estructura de la organización, la división de trabajo, las responsabilidades de la autoridad, los sistemas de información, los sistemas administrativos, la cultura, qué tipo, todo, y esto por dar algunos ejemplos, si ustedes ya van a ver ahora, todos los procesos directivos claves. Establecer los objetivos sería como decir, bueno, a ver, ¿cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde vamos? Los objetivos esos globales, ¿no? Eso es uno de los procesos directivos claves en las organizaciones, según Steiner, que es, bueno, un pensador de estrategia, tiene varios libros sobre eso. Estrategia de planeación. Bueno, a ver, lo que estamos hablando. ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? El establecimiento de metas. ¿Cuál sería la diferencia entre objetivos y metas? El objetivo sería algo cualitativo, fundamentalmente, o grandes objetivos, y las metas más de tipo cuantitativo, numérico. ¿Sí? Hay una diferencia allí que después podemos desarrollar. ¿Cuál va a ser la filosofía de nuestra compañía? Bueno, el cliente va a estar en un lugar importante, lo social, lo ambiental. Bueno, a ver, ¿cuál es la filosofía que tenemos? ¿Cuáles son las políticas ligadas a esa filosofía? Es decir, las acciones, porque uno tiene valores, filosofía y demás, y bueno, va a desarrollar entonces, según esos valores y esa filosofía, su modo de ver el mundo, determinadas acciones políticas. Por eso también hay como, bueno, mayor solidaridad o mayor egoísmo cuando entras a ver cuál es el tipo de filosofía, que a veces muchos entran en contradicción porque se dicen muy cristianos y resulta que son, bueno, más miserables y depredadores que aquellos que se consideran ateos. Así que esas cosas también habrá que ver cómo por ahí uno identifica. Si es solo una postura, si todavía no desarrolló lo suficiente su mente, suficientemente su autopercepción y su autocrítica, de modo que no es consciente de esas cosas que están haciendo, cosa que lo dudo. Bueno, y planear la estructura de la organización. Recién lo dijimos, si vamos para allá y vamos a hacer medianamente esto y estos son nuestros objetivos, bueno, la estructura que tenemos que tener es esta. Proporcionar el personal, bueno, cómo hacemos la selección de ese personal, a quiénes van a liderar, qué lógica van a seguir, y bueno, todo eso también es clave. Y yo podría decir también, y es estratégico, y sí, porque si le erras en lo que es la selección del personal, bueno, estás debilitando tu organización en cambio de empoderarla. Y si
lo que haces es seleccionar el personal adecuado. Wow, estaba leyendo en estos días, no me acuerdo, en un diario de ahí, Elon Musk, que es uno de los, bueno, más ricos del mundo, y aparece muy seguido, porque lo habrán escuchado o leído algo sobre él. Las cosas que, bueno, busca es fundamentalmente, bueno, un comportamiento ético en el trabajo, pues el sentido común, que dice, es el más inusual de los sentidos, porque a la gente le cuesta mucho un pensamiento de ese tipo, porque tiene mucho ruido y está en posiciones ahí bastante inconscientes. Bueno, y algunos otros que tienen que ver fundamentalmente con eso. Y dicen, ¿por qué no lo técnico? Y pues lo técnico se lo podemos dar nosotros en muy poco tiempo, algo que yo les comentaba en la primera clase. ¿Sí? Pero eso otro no se desarrolla, no lo podemos nosotros amoldar en poco tiempo porque viene, en cierto modo, por su cultura, por sus intereses, por esa relación cotidiana que tuvo durante decenas de años, con sus deseos, con su entorno cultural, que fueron diseñando esa mirada del mundo, esa capacidad de percibir, de empatizar, de comunicarte con nosotros, de liderar o no. Entonces, otro decía que, bueno, equivocarse en subir a tu autobús que te va a llevar al objetivo, así como una especie también de imagen metafórica de que la organización va de A hasta B, y si vos subís gente equivocada, que serían tus trabajadores, a ese bus, bueno, a ese bus va a estar parando permanentemente o por conflicto, porque alguien quiere hacer una cosa, otra, o lo que fuera. En cambio, si vos subís a ese bus personas, digamos, eh, adecuadas, bueno, seguramente se te va a hacer mucho más fácil llegar a cumplir con el objetivo. Entonces, ¿cuáles son tus socios? ¿Cuáles son tus parejas? ¿Cuáles son tus aliados? Todo eso, ¿cuáles son tus amigos? Tienen que ver con también hacia dónde vas. Establecer los procedimientos, bueno, lo vamos a hablar más de eso cuando veamos administración de calidad total en las últimas clases que yo proporcionar instalaciones para comprar tecnología de fuera, proporcionar el capital como flujo de trabajo para que haya allí materias primas y bueno, todo lo que necesitamos para poner esos servicios o esos bienes en los lugares de consumo o en quienes nos compran, establecimiento de normas para fijar cuál es la lógica de la actuación, del desempeño, del comportamiento, de la forma de trabajar segura, con calidad, de fuera, programas directivos y planes operacionales para, bueno, dar a esa estrategia formato de a lo mejor una semana, un mes, proporcionar información controlada, el flujo de información, es decir, así como el plan baja en términos de vamos hacia allá y tenemos estas metas y queremos que hagan todo esto, todo lo que en el planear, hacer, verificar, actuar, cuando verificamos nuestra actuación, que después ya les voy a mostrar el gráfico ese, bueno, lo que estamos haciendo es proporcionar información controlada hacia arriba para que tomen decisiones también estratégicas o sobre el rumbo, como haría cualquier piloto, por ejemplo, de un avión, que ve los indicadores para decir si va allá abajo. Motivar a las personas. Algunos dicen, si vos necesitas motivar a las personas, es porque no elegiste bien a esas personas. Porque las personas, si vos las elegís bien, digamos, y entran dentro de esa lógica, esa filosofía, y vos tenés relaciones de confianza, bueno, esa es otra palabra central que Elon Musk decía, de las 4, que era, si vos no generás confianza, relaciones de confianza con ese otro, con esa otra, bueno, es como que va a haber problemas seguramente. Y también las cosas va a haber conflictos permanentes que van a llevar a permanentemente gastar un montón de energía en persuadir, comunicar, negociar,
o entrar en conflicto irremediable, lo cual dice, eso puede ser minimizado si vos elegís, si vos sos consciente de, por ejemplo, esa pareja con la cual querés vivir muchos años. Entonces tenés que motivarla y bueno, también por ahí a lo mejor alguna gente necesita motivación porque le cuesta encontrar su sintonía con el contexto, les cuesta encontrar cuál es la música interior que quiere escuchar, porque hay mucho ruido afuera. Yo siempre digo, bueno, a ver cómo ponen en su vida algo que tenga que ver con el budismo, porque el budismo, por ejemplo, ¿qué hace? Centralmente entrena para el silencio. Y el silencio, esa ausencia de ese ruido externo, además, hace que surja la voz interior. ¿Qué sería la voz interior? ¿Quién sos vos? ¿Qué querés? Bueno, cuando eso ocurre, tenés más posibilidad de entrar en sintonía con algunas organizaciones, obviamente con otras salir huyendo. Objetivo entonces, sobrevivir ya está bueno. En un contexto depredador, en un contexto en donde hay muchos depredadores que están tratando de comerte o de lastimarte, ya fueran organizaciones o como lo quieran ver desde la supervivencia, digamos, de la metáfora orgánica de la vida, o que vayamos por el éxito. Bueno, el éxito es no solo sobrevivimos, sino además tenemos recursos para, bueno, festejar e invertir en otras cosas, y para repartir o no, depende de quiénes sean los que comandan esa organización. ¿No? Por ejemplo, bueno, Amazon es uno de los más ricos del mundo, el dueño de Amazon, pero bueno, estuvo pelea durante años porque era una de las empresas que menos pagaba la hora en, en Estados Unidos. ¿Sí? Y por ahí hace un tiempo, derivado de un montón de conflictos, incluso votaciones, ¿no? Porque no se permitía ahí en Estados Unidos, como que por ahí los gremios están como que mal vistos por las empresas y no hay a veces una legislación que proteja como en otros lugares. Y entonces hubo muchos conflictos y lograron por un acuerdo en donde subieron, no sé, $1 o un par de dólares más. Pero bueno, si vos sos uno de los más ricos del mundo, bueno, a ver de dónde sacaste, y tal vez precisamente de, a lo mejor, esa diferencia que hicieron miles o cientos de miles de tus empleados cada mes que cobraban, comparado por con otras empresas, algunos dólares menos, ¿no? Entonces, tu riqueza por ahí es un tanto también complicada en términos de qué camino atravesaste para conseguir esa acumulación. Entonces la idea es obtener ventajas competitivas suficientes y sostenibles. Expliqué recién cuáles eran las ventajas, ¿no? Es los recursos que tenés, el acceso a la información, es porque vos tenés el contrato por 50 años para manejar el agua en Córdoba, aguas cordobesas, por ejemplo. Bueno, ¿qué competencia tenés? No mucha, nadie. ¿Sí? Entonces ahí estás en una posición privilegiada de un proveedor único con un contrato a largo plazo. Entonces, bueno, estás como bastante mucho más cómodo. Entonces, las estrategias genéricas son ir por costo, es decir, el precio es lo fundamental, por el cual muchos te van a comprar por el precio. Entonces, si el precio es bajo, vas a poder vender, y si no, no. Los otros van por diferenciación, no me importa cuánto cuesta este Porsche, lo voy a comprar. Entonces, la diferenciación permite, obviamente que hay que invertir en la marca, hay que posicionarse, no sé, invertir bastante en el posicionamiento de esa marca. ¿En dónde? En la cabeza de mucha gente que dice, wow, qué grosso esto, o lo tiene tal, entonces ese tal lo tiene, ¿por qué? Y porque es un famoso, y que salga en un Porsche, que no le salió nada porque se lo regaló Porsche. ¿Para qué? Para que vean a ese famoso en un Porsche y otros quieran emular y comprar ese Porsche. Entonces la diferenciación es otro tipo de estrategia, y obviamente que da
mucho más libertad a las empresas para operar en los mercados. ¿Por qué? Y porque la brecha entre tus costos y el valor de eso, bueno, puede ser muy grande. Hay algunas farmacéuticas que a lo mejor el valor de tal medicamento, de hacer el medicamento, es póngale uno. Y a lo mejor por no tener competencia, porque tienen algunas patentes y registrados esos productos, a lo mejor lo venden a 1000. Y saben que a 1000 se lo van a comprar porque hay gente desesperada que necesita eso, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la diferenciación allí? Bueno, estás en un lugar también que te diferencias porque vos sos el que, bueno, resuelve medianamente ese tema de insalubridad de esa persona enferma o lo que fuera, ¿no? Es de una determinada lógica de medicina inoculadora de químicos, ¿no? Que muchas veces no están suficientemente testados. Otros sí. Habrá que ver y ser inteligente entonces sobre qué tomás, no tomás y a quién le haces caso. Segmentación es a ir a un mercado específico, no sé, por ejemplo, los chicos de entre 6 y 4 años, bueno, es una franja que por estudio le puedo vender tales cosas. Entonces voy a ese segmento, voy al segmento de los ancianos, o voy al segmento de los gays, o voy al segmento de, no sé, los de determinada tribu urbana que consume potencialmente tales cosas. Bueno, ¿cuál es tu estrategia? Puede ser un mix de las tres también. El hecho de que vos segmentes también en parte estás diferenciando ahora, pero son cosas diferentes. Eso va a originar que haya que, bueno, estrategias diferentes para escenarios diferentes. Para analizar los escenarios, que se acude a PESTEL, análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. PESTEL. Y según los escenarios, bueno, veremos. Obviamente que para conocer los escenarios, bueno, hay que invertir también en información y ver hacia dónde vamos, cuál es lo más probable que suceda. A veces juegan con tres escenarios. Bueno, a ver, si seguimos así, o algo sucede estas cosas, vamos a peor, o sucede esto y vamos a mejor. Mínimo tres escenarios. ¿Mm? Para ver qué es lo que haces en uno u otro caso. Y también dependerá de los contextos. Un contexto emprendedor o un contexto maduro son diferentes. Maduro ya hay un aprendizaje en los clientes, lo van a leer en el otro PowerPoint, el B. Un contexto profesional requiere de un tratamiento diferente de las relaciones, y de la motivación y de la negociación, por ejemplo, con los trabajadores. Por ejemplo, en las universidades o en el sector de la medicina, los médicos y demás, bueno, típicamente lo vieron a lo mejor, organizaciones burocráticas profesionalizadas, en donde las lógicas, bueno, de organización y demás son diferentes. Por ejemplo, en la organización común está todo un poco pautado de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba se informa el cumplimiento. Y en las organizaciones esta, por ejemplo, ¿quién decide lo que se da? Y bueno, el docente, porque en el plan básico pueden decir, bueno, 5, 8, 10 renglones sobre las temáticas, pero en realidad el que si da o no eso, cómo lo da, con qué bibliografía, etcétera, etcétera, es una decisión del docente. Entonces, así como una decisión del médico, diagnosticarte y darte tal medicina o no, en estos contextos profesionalizados las lógicas son diferentes porque el poder está en la base. ¿Sí? ¿Cuál es la base acá? Y el docente o los docentes que realizan lo que es el trabajo de, bueno, educación, persuasión, comunicación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, innovador, de cambio, transición, esos diferentes contextos. Y en general tenemos que tener en claro cuál es la misión del negocio,
para eso identificar los pares, producto mercado y ese tipo de cosas, ver cuáles, hacer todo el análisis interno del negocio, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y analizar el entorno externo, obviamente, y ver las oportunidades y amenazas. Esto, según Steiner, se llama análisis de oportunidades, peligro, debilidad y potencialidad de la planeación formal, o PDP-OPF. Pero también es el famoso FODA. Y aquí tienen, lo van a ver, pararme acá es como, a lo mejor, invertir mucho tiempo, pero pueden ver ustedes la relación que hay entre cuál es el plan para planear y lo que es, al final, después de la implantación de los planes, la revisión y demás, hecho en un gráfico. Entonces, aquí están las ventajas. Eh, las leerán para conocer más cuáles son las ventajas y las ventajas y las desventajas. Y el análisis FODA, que es ya seguramente, o el OPD-POPF que recién veíamos, como lo nombra Steiner, es esto de qué oportunidades y amenazas hay afuera y cuáles son las fortalezas y debilidades que hay adentro, ¿no? Capacidades internas y situación externa. Todo eso puesta en ese análisis DAFO-FODA o SWOT en inglés, Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Y bueno, ¿cuáles podrían llegar a ser, por ejemplo, fortalezas? Bueno, lo mismo lo decíamos hace un rato, nuestro personal, los recursos financieros que tenemos, la investigación y desarrollo que tenemos, ventaja en costos, ¿no? Un montón. Ahí tienen algunos, pero hay un etcétera como para pensar un montón de cosas que pueden ser ventajas, debilidades, bueno, atraso en mi idea o no tener recursos, como si todo lo contrario a lo de recién podrían ser debilidades. Entrar en nuevos mercados o segmentos podría ser una oportunidad, claro, o también nuevos grupos de clientes, o nuevos productos que podrían ser puestos en esos mercados. Y amenazas, bueno, que algunos estén pensando en entrar en nuestro negocio, que se nos ponga precisamente un negocio donde esquina de enfrente, que por una crisis económica, bueno, no haya compras en esto que yo vendo, o las compras sean mínimas, o el mercado esté creciendo muy lentamente, los proveedores más importantes se han ido o han acordado con otros competidores. Entonces pueden pasar también millones de cosas. ¿Y cómo lo organiza uno esa información? Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles? Con amenazas y oportunidades los cruzamos, entonces vamos a tener estrategias defensivas si somos fuertes y hay amenazas. Ofensivas si somos fuertes y hay oportunidades en el contexto. Si somos débiles y hay amenazas, vamos a tratar de sobrevivir al menos. Y si hay oportunidades, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de reorientarnos, vamos a hacer esa otra cosa según la oportunidad que tengamos, que también es una estrategia de sobrevivir, pero distinta. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? Bueno, cada empresa deberá identificar cuáles son. Todas estas son palabras que, escuchadas por alguien en una entrevista, por eso los invito a leer todo esto, porque entender todo esto y poder hablar de esto cuando te pregunten en una entrevista laboral va a determinar que aceleres tu ingreso o lo retardes fuertemente a una determinada organización. Bueno, eso es un ejemplo que pueden ustedes trabajar si quieren cada uno, pensar cuáles podrían ser estrategias defensivas, ofensivas, de supervivencia, de orientación. Y eh, también van a hacer alguna tarea con Luciano. Entonces, en Alicia en el País de las Maravillas hay un momento así maravilloso que a mí me encantó siempre, que era este gato muy simpático que le pregunta, Alicia le pregunta, bueno, ¿por dónde debía seguir? Y el gato muy jocoso, sonriente, dice, eso depende
de a dónde quieras ir. Es decir, según dónde quieras ir y dónde quieras ir, ¿por qué está fijado? Por la estrategia. Es que vas a tomar determinados caminos y en esos caminos podrás ir más rápido, más lento, es decir, y podrán llegarte o no recursos que vos necesites. Estrategia, táctica y logística. Ok, ¿alguna consulta? ¿Está claro? Paula, Alanis y Victoria Pucet responden a mi pregunta. Sí, profe, está claro. Sí, profe, está claro. ¿Qué cosas creen que son más importantes de todas las que dije? Ustedes pueden decir, "Buah, Me parece que lo más destacable fue lo último, en realidad, de que de acuerdo al objetivo que tenga cada organización, eh, va a ser, digamos, el camino que tengan que seguir a la estrategia para poder llevarlo a cabo. Victoria. Sí, profe, o sea, depende el objetivo, la estrategia, el objetivo, la meta de cada empresa,